Hola, buenos días. Bienvenidos a otro jueves de Dreadban Thursday. Este día presentaremos el tema de ¿sabe cómo mantener su negocio seguro en la nube pública?, que será impartido por el arquitecto Luis Acosta Guzmán y en compañía del arquitecto Freddy Bello estarán respondiendo todas sus preguntas en el área de Q&A. Y pues sin más, les cedo la palabra a Luis. Comenzamos. Perfecto, pues muchas gracias, Jimena. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día a todos. Hoy les vamos a platicar acerca específicamente de cómo desplegar nuestros firewalls en ambientes de nube pública, ¿no? Principalmente en AWS y Azure, que son los dos esquemas de nube pública en modelo IaaS más utilizados en el mercado. Entonces, mi nombre es Luis Miguel Acosta, yo soy arquitecto de soluciones de seguridad como parte del grupo de Global Security Sales Organization en México y bueno, yo tengo más de 10 años de experiencia en temas de ciberseguridad, ya voy a cumplir casi 5 años en Cisco y nos acompaña también mi colega Freddy Bello. Freddy, él es CCIE, tiene más de 20 años de experiencia en networking y va a cumplir casi también 5 años en Cisco. Y bueno, él nos va a estar ayudando a responder sus preguntas ahí en el panel, ¿no? Si ustedes tienen alguna duda, la pueden escribir ahí en el panel de preguntas y Freddy nos va a estar apoyando a responderlas. Bien, vamos a comenzar. Para comenzar, me gustaría hablar acerca de algunas generalidades de qué es la nube, ¿ok? De acuerdo con el NIST, la definición de cómputo en nube es de un modelo que nos permite habilitar acceso ubicuo, conveniente, bajo demanda, a un conjunto o a un pool de recursos de cómputo, ¿no? Por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones e incluso servicios. Y esto puede ser rápidamente aprovisionado y liberado con una administración o esfuerzo de administración mínimo de nuestra parte. ¿Okay? Si pensamos en el día a día, pues prácticamente todos somos de alguna forma usuarios de la nube, ¿no? Muchos de nosotros utilizamos tal vez Office 365, que es un servicio de nube. En nuestra vida personal, pues tenemos un dispositivo tal vez Android, tal vez iOS, y entonces utilizamos servicios de almacenamiento de Apple para nuestras fotos, o tal vez servicios de almacenamiento de Google, ¿no? Para respaldar la información que tenemos en estos aparatitos. Y muchas de nuestras organizaciones también están adoptando modelos en los cuales, por distintos motivos, es conveniente aprovisionar estos recursos de cómputo en una nube donde nosotros simplemente vamos a gestionar estos recursos que levantamos, pero no vamos a tener que gestionar como tal ese centro de datos donde viven esos recursos. Hay que entender que la nube tiene tres características que son emblemáticas. La primera es elasticidad, el poder yo crecer o reducir los recursos con base en mis requerimientos sin mayor complejidad. Yo puedo crecer o reducir esos recursos conforme los vaya necesitando y al mismo tiempo pagar por lo que estoy utilizando. ¿Okay? Simplicidad, ¿por qué? Porque el concepto de nube nos provee de las capacidades para poder aprovisionar estos recursos con una administración mínima y donde nosotros vamos a tenernos que enfocar como tal en la administración del recurso per se, pero no de todo lo que está detrás de ese recurso para que ese recurso pueda estar disponible. Y también nos va a ofrecer escalabilidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener este conjunto de recursos disponibles a nuestro alcance para poderlos utilizar y cambiar estos diseños, cambiar topologías, cambiar la forma en la que presentamos aplicaciones, servicios, de una forma muy simple y de acuerdo a lo que nos pida el negocio muchas veces, o estos cambios de parte del negocio. Bien, algunos conceptos clave. ¿Cuál es la diferencia entre un cliente de nube, un usuario de nube y un cloud service provider, un proveedor de servicios de nube? Un usuario o un cliente de nube es aquella persona u organización, cualquier entidad,
que está comprando o está contratando o está firmando un contrato con un servicio de nube, ¿ok? Mientras que el usuario de nube es simplemente aquel que está haciendo uso de esos servicios o esos recursos de nube. Si lo pensamos en un ejemplo, podemos tener de nuevo el caso de Office 365, donde nuestra organización o la organización en la que trabajamos puede ser el cliente de nube que está contratando y está pagando ese servicio a Microsoft, mientras que nosotros empleados estamos utilizando el Outlook, estamos utilizando el Word, el PowerPoint, servicios que son parte de la suite de Office 365, y nosotros nos convertimos en los usuarios de nube, ¿ok? Y por otro lado está también el proveedor de servicios de nube, el Cloud Service Provider. Ese Cloud Service Provider simplemente es esa compañía, esa organización, ese fabricante, ese vendedor que nos está ofreciendo esos servicios de nube. Y bien, cuando hablamos de cómputo de nube, hay que entender que existen principalmente 4 tipos de modelo de acuerdo al servicio. El primero de ellos es infraestructura como un servicio. Este tipo de modelo le va a permitir al cliente instalar todo el software, incluyendo el sistema operativo, y en hardware que está hospedado y conectado y administrado por el vendedor de nube. Un ejemplo de este tipo de servicios es Azure o AWS con sus instancias EC2, por ejemplo. Tenemos también el modelo PaaS, que es plataforma como servicio, Platform as a Service, donde ahí este modelo incluye o nos ofrece todo lo que incluye el modelo de IaaS, más aparte el sistema operativo. Entonces, digamos que nosotros clientes o usuarios solamente nos tenemos que preocupar por administrar aquello que corre encima del sistema operativo. Un ejemplo de este tipo de modelo sería Heroku de Salesforce, ¿okay? El tercer modelo es uno que llamamos Software as a Service, software como servicio o SaaS. Este nos provee todo lo que incluye IaaS y todo lo que incluye PaaS con la adición del software que corre en ese sistema operativo. Y de nuevo, el Cloud Service Provider, el proveedor de servicios de nube, se va a encargar de administrar todo esto solamente para que nosotros consumamos el resultado final como un servicio. El más claro ejemplo de este tipo de modelo de servicio de cómputo de nube sería Office 365 o la suite de productividad de Google, ¿okay? Tenemos un relativamente nuevo modelo que se ha empezado a hablar de él en los últimos años, que llamamos Function as a Service. Function as a Service es algo que llamamos serverless. Es, digamos, una forma de ejecutar piezas de código en un ambiente donde a mí no me importa, ni tengo que administrar, ni tengo que controlar el servidor donde va a correr ese código. Y está orientado a ofrecerme microservicios. Ejecutar código sin que yo tenga que preocuparme por dónde se está ejecutando ese código ni de qué forma se está ejecutando. Y el principal ejemplo que encontramos ahí es Lambda de Amazon Web Services. Bien, adicionalmente existen 3 tipos de modelo de cómputo de nube de acuerdo al despliegue, ¿okay? Existe el modelo de nube pública, donde estamos hablando principalmente de proveedores de nube, donde estos recursos que nos ofrece este proveedor de nube, hardware, software, los facilities, el personal, todos están operados por el fabricante, son parte del fabricante, el fabricante es el dueño, y estos servicios son vendidos, rentados hacia el cliente, ¿ok? Tenemos también el concepto de nube privada, donde estas nubes privadas son operadas y son propiedad de organizaciones independientes. Por ejemplo, nosotros como organización podríamos optar por tener una nube privada en nuestro data center, y esa es una nube que nosotros podríamos tener para darle servicio a nuestra propia organización, o incluso podríamos utilizarla para ofrecerla a otras entidades, ¿ok? Y tenemos un modelo también híbrido, donde este modelo híbrido contiene elementos tanto de la nube pública como de la nube privada. Algo muy importante cuando pensamos en despliegue de cómputo en la nube es el tema de la seguridad. Y para empezar a hablar de seguridad hay que entender quién es el responsable de la seguridad
en el cómputo de nube o en la nube? Y la mejor respuesta es depende, ¿no? Depende de cuál sea el modelo de cómputo de nube, quién va a ser el responsable, y no va a haber un responsable completo o total de todos los elementos de seguridad dentro de la nube. Sin embargo, por lo general, el dueño de los datos siempre va a permanecer como responsable de proteger o de asegurar esos datos. Y típicamente el dueño de los datos siempre va a ser el cliente y el usuario de los servicios de nube. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a un modelo que llamamos modelo de responsabilidad compartida de seguridad en la nube. Y aquí lo vemos. Dependiendo de cuál sea el modelo que yo adopte, ya sea IaaS, PaaS, SaaS o FaaS, o incluso en este caso estamos haciendo la analogía con un modelo donde tenemos el despliegue de los recursos on-premise en nuestro data center propio, pues ahí vemos cómo muchos de estos elementos van a ser responsabilidad del proveedor de servicios de nube, y muchos otros elementos van a ser responsabilidad de nosotros, del cliente de esos servicios de nube. Por ejemplo, cuando hablamos de un data center on-premise que es de nuestra propiedad, pues entonces se entiende que nosotros vamos a ser responsables de todos los elementos de seguridad de ese data center. Pero si hablamos, por ejemplo, de un modelo Function as a Service, serverless, donde yo nada más necesito correr código, entonces el proveedor de esos servicios de nube va a ser responsable de la seguridad física, de la infraestructura de host, de los controles de red, y estoy hablando de la seguridad de estos elementos, ¿ok? Y cuando hablamos ya a nivel aplicativo, va a haber una mezcla de responsabilidad. Parte de la responsabilidad va a ser del proveedor de nube y parte de la responsabilidad va a ser nuestra. De igual forma, la parte de acceso, control de acceso e identidad, la parte de protección del usuario final, del cliente y del endpoint, y finalmente, como les decía, la parte de la clasificación de datos y la parte de protección como tal de los datos, por lo general siempre va a caer del lado de nosotros, clientes o usuarios de la nube, porque finalmente nosotros somos los dueños de esos datos. Entonces, entendiendo este modelo de responsabilidad compartida, nos debe de quedar claro que nosotros, aunque seamos usuarios de servicios de cómputo en la nube, tenemos también la responsabilidad de implementar mecanismos de protección para estos ambientes de cómputo en la nube. Bien, ahora me gustaría platicar y poner en contexto algunos elementos propios de estos servicios de nube AWS y Azure para poder entender cómo cabe el despliegue de nuestros firewalls sobre estos ambientes de nube pública. Bien, primero hablemos del tema de regiones y zonas de disponibilidad. ¿Ok? Las regiones, el concepto de región y de zona de disponibilidad son similares en AWS y en Azure, es decir, es el mismo término y la definición es prácticamente la misma. Cuando hablamos de una región, estamos hablando de una ubicación geográfica que contiene un conjunto de zonas de disponibilidad, y estas zonas de disponibilidad están mapeadas a data centers físicos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros escogemos una región, básicamente estamos escogiendo una zona geográfica donde nosotros vamos a desplegar nuestros recursos de nube, ¿ok? Hay que recalcar que cuando vamos a hablar de esta parte de AWS y Azure, estamos hablando de un modelo de nube pública y un modelo IaaS, infraestructura como servicio. ¿Okay? Cada región, tanto en AWS como en Azure, está físicamente aislada con recursos independientes como suministros eléctricos, suministros de agua, etcétera, etcétera. Y dentro de esas regiones vamos a tener zonas de disponibilidad. ¿Okay? Las zonas de disponibilidad son zonas físicamente separadas, creando data centers lógicos dentro de esa región. En ese sentido, nosotros podemos utilizar el concepto de región y de zona de disponibilidad para pensar en redundancia o en alta disponibilidad.
Típicamente lo que vamos a buscar es que nuestros recursos, contrario a lo que venimos haciendo desde hace muchos años on-premise, donde tenemos un data center físico y ahí tenemos que poner nuestros dos elementos de HA, el equipo primario y el equipo secundario, y tal vez lo que hacemos es simplemente conectarlas a una fuente de alimentación eléctrica separada. En la nube tenemos un recurso adicional que es colocar el equipo primario tal vez en una zona de disponibilidad, el equipo secundario en otra zona de disponibilidad, y podríamos tener incluso elementos de redundancia en otra región completamente diferente. De forma que si falla una zona de disponibilidad, pues la otra zona de disponibilidad debería de quedar activa para brindarme el servicio. De igual forma, si por alguna razón, tal vez un desastre natural, una región completa se ve afectada, yo tengo la posibilidad de tener recursos en otra región geográfica completamente separada. Como parte de servicios de red, tanto AWS como Azure nos van a ofrecer recursos de red. El primero de ellos es algo que llamamos, en AWS lo llamamos Virtual Private Cloud o VPC, y en Azure lo llamamos Virtual Network. Esto es prácticamente el equivalente a tener una red privada en nuestro data center. Es básicamente esa red donde nosotros vamos a colocar todos los elementos, todos los recursos, servidores, storage, aplicaciones, todo lo vamos a colocar dentro de esa red. ¿Ok? Tenemos también en AWS algo que llamamos VPN Gateway, y de hecho en Azure se llama exactamente igual. El VPN Gateway es un recurso que vamos a conectar a nuestro VPC en el caso de AWS o a nuestro Virtual Network en el caso de Azure, para darle salida a esa red que vive en la nube y conectarnos por una VPN site to site, ya sea a otro VPC o a otro Virtual Network dentro de la nube o a un data center físico. Puede ser ese punto de enlace hacia nuestro data center on-premise. Tenemos algo que en AWS llamamos Direct Connect y en Azure se llama Express Route. Esto es una forma de conectar nuestro data center on-premise o nuestra red on-premise hacia ese VPC o hacia esa Virtual Network que construimos en AWS o en Azure a través de un enlace dedicado. Esto es, si no queremos utilizar una VPN, que obviamente es a través de Internet, podemos optar por contratar a través de un carrier, a través de un ISP, una conexión directa, una conexión privada hacia AWS o hacia Azure. ¿Okay? Esto obviamente tendrá un costo con ese proveedor de servicios, y ese elemento en AWS lo conocemos como Direct Connect y en Azure lo conocemos como Express Route. Es básicamente un enlace dedicado hacia esos servicios de nube desde mi red on-premise. En la parte de DNS, este servicio de DNS en AWS lo vamos a llamar Route 53 y en Azure lo vamos a conocer simplemente como DNS. Es un servicio que nos permite manejar nuestros registros de DNS a través del mismo servicio que nos va a proveer AWS o Azure. Tenemos también balanceadores dentro de estos servicios que nos proveen tanto AWS como Azure. En Azure tenemos el Load Balancer y en AWS tenemos el Network Load Balancer. Estos dos balanceadores son simplemente balanceadores a nivel de capa 4, es decir, IP puerto, y trabajan sobre la capa TCP y UDP. También tenemos otro tipo de balanceador. En AWS lo conocemos como Application Load Balancer y en Azure lo conocemos como Application Gateway. Estos balanceadores son balanceadores enfocados en capa 7, ¿ok? Estos balanceadores nos van a permitir terminar conexiones SSL, es decir, presentar un certificado para cifrar esa conexión hacia ese servicio y que después el tráfico vaya pues por otro tipo de protocolos, tal vez HTTP, ¿ok? Estos servicios de balanceo nos van a permitir balancear utilizando valores o mecanismos de capa 7, como por ejemplo balanceo a través de cookies, ¿ok? O balanceos a través de round robin para esos servicios de capa 7. Es decir, es un balanceador que vive en la capa de aplicación. En la parte de AWS, Application Load Balancer; en la parte de Azure, Application Gateway. Es el mismo elemento, es el mismo concepto, simplemente cambian los nombres de un proveedor a otro.
Bien, también tenemos servicios de cómputo, ¿ok? En la parte de AWS vamos a llamar a estos servicios de cómputo EC2, que en sus iniciales lo que quiere decir es Elastic Compute Cloud, y son instancias. Y del lado de Azure, tal vez un poco más simple, máquinas virtuales, virtual machines, ¿ok? Esto es simplemente servidores, máquinas virtuales que vamos a aprovisionar en nuestra cuenta de Azure, de AWS, y estas máquinas virtuales pues, nos van a permitir correr algún tipo de sistema operativo o algún tipo de software de servidor, y nosotros vamos a poder elegir el tamaño de esa máquina virtual o de esa instancia con base en el CPU o de la memoria que necesitemos, ¿ok? De esa misma forma, el tamaño de esa máquina con respecto a sus recursos de desempeño va a tener un costo diferente. Tenemos desde máquinas muy pequeñitas que nos pueden costar centavos de dólar la hora, y tenemos máquinas pues más grandes que obviamente van a tener un mayor costo, ¿ok? Algo importante, tanto en AWS como en Azure, es que tenemos el concepto de pagar bajo demanda, es decir, vamos a pagar solamente lo que nosotros consumamos. Entonces, si tenemos una instancia y la prendemos durante 3 horas, vamos a pagar solamente esas 3 horas de cómputo, ¿ok? Si nosotros apagamos esa máquina, va a dejar de facturarnos el costo. Entonces, eso es algo que nos puede permitir escalar de una forma muy simple, optimizando los costos. Y esto nos lleva también a otro recurso que llamamos auto-scaling en AWS, y en Azure se llama Virtual Machine Scale Sets. Estos nos van a permitir de una forma automática crecer bueno, no solamente crecer, porque podemos crecer o decrecer, pero nos va a permitir cambiar el número de instancias de máquinas virtuales. Nosotros vamos a definir una métrica, un threshold, un disparador, que nos va a permitir ya sea agregar instancias o remover instancias. Esto es sumamente valioso cuando pensamos en servicios que nosotros exponemos a nuestros clientes, ¿ok? Que muchas veces no tienen la misma demanda, o al menos no todo el tiempo. Pensemos en otro tipo de servicio de nube, algo que todos usamos en el día a día, que se llama Netflix, ¿ok? Normalmente Netflix, bueno, tal vez ahorita con la pandemia ha cambiado un poco, pero normalmente Netflix tenía mucha demanda desde el jueves hasta el domingo, y tenía poca demanda de lunes a jueves, principalmente por la mañana, ¿ok? Entonces, en un esquema de nube, algo que podemos hacer es, cuando conocemos esos patrones de comportamiento, o incluso sin conocerlo, nosotros podemos definir métricas o umbrales con los cuales decimos, cuando el consumo llegue a tal nivel, que quiere decir que están más clientes consumiendo mi servicio, pues yo necesito proveer los demás recursos, ¿ok? Para que el servicio no se degrade. Entonces, estos servicios de autoscaling en AWS y Azure nos van a permitir adaptarnos a las necesidades de nuestra organización. ¿Cuál es el beneficio para nosotros como organización? Pues que finalmente estos recursos, como les decía, solamente vamos a pagar lo que estemos necesitando. Entonces, si en un momento de bajo demanda necesitamos un solo appliance, un solo servidor, pues voy a pagar un solo appliance, un solo servidor. Si en un momento de alta demanda necesito aprovisionar 100, pues solamente hasta ese momento voy a pagar esos 100. ¿Okay? Tenemos también, cuando pensamos en el esquema de serverless, donde les decía que se trata de ejecución de código sin pensar qué está detrás, del lado de AWS tenemos un servicio que se llama Lambda, y del lado de Azure tenemos algo que se llama Functions. Es básicamente eso. Son servicios que nos permiten ejecutar código bajo demanda, en respuesta a un evento, de forma programada, donde nosotros simplemente nos interesa correr ese código que ya definimos, esos scripts, sin preocuparnos por lo que está detrás del sistema operativo donde están corriendo, la red incluso. Simplemente queremos ejecutar ese código de una forma serverless. Y cuando mezclamos todos estos ingredientes, vamos a ver algo como esto, ¿okay? Este es un ejemplo para una topología tradicional en AWS, donde vamos a tener una cuenta, ¿ok? Dentro de esa cuenta nosotros vamos a tener un VPC que va a estar asociado a una región, ¿ok?
Dentro de ese VPC, nosotros vamos a poder crear subredes. Esas subredes tienen que estar dentro de una zona de disponibilidad, pero no tienen que estar todas dentro de la misma zona de disponibilidad. Es por eso que vamos a tener ese concepto de redundancia. En caso de que falle una zona de disponibilidad, pues yo puedo tener la otra lista. ¿Ok? Típicamente lo que vamos a hacer es colocar nuestras instancias de EC2 o otro tipo de instancias, que existen más tipos de instancias en AWS. Dentro de esa subred podemos utilizar, por ejemplo, el servicio de autoscaling para crecer o decrecer el número de instancias, y vamos a tener enfrente un balanceador que nos permita manejar el balanceo hacia esas múltiples instancias. ¿Ok? Y del lado de Azure tenemos algo similar. Tenemos también una cuenta, una suscripción, donde en una región vamos a desplegar una virtual network, una red virtual. Vamos a tener también subredes que vamos a desplegar en diferentes zonas de disponibilidad, y dentro de estas subredes vamos a colocar nuestras instancias. ¿Ok? Típicamente queremos también utilizar servicios de balanceo para poder balancear dentro de una misma subred, o podríamos balancear también elementos que estén colocados, instancias que estén colocadas en diferentes subredes. Como les decía, una premisa de la nube es la parte de escalabilidad, que yo pueda adaptarme a mis requerimientos. ¿Ok? Bueno, ahora pasemos a hablar de los firewalls de Cisco y cómo se adaptan a este tipo de despliegue en estos esquemas. ¿Ok? Si pensamos, lo que hemos visto es cómo en modelos IaaS, en AWS y en Azure, pues podemos aprovisionar prácticamente los mismos recursos que aprovisionaríamos en nuestras redes privadas, en nuestras redes on-premise. Tenemos redes, tenemos subredes, tenemos servidores, máquinas virtuales, tenemos balanceadores, ¿ok? Entonces, también vamos a necesitar firewalls que nos permitan segmentar el tráfico, establecer reglas de filtrado y que nos permitan también inspeccionar ese tráfico que está viajando en mi red en la nube, para poder detectar amenazas. Por ejemplo, malware, por ejemplo, eventos de IPS, por ejemplo, una conexión hacia un dominio en Internet malicioso o hacia una URL maliciosa, mecanismos de filtrado URL, etc. ¿Okay? Entonces, nuestros Cisco Secure Firewalls básicamente son dos soluciones que podemos utilizar indistintamente. Por un lado tenemos Firepower Threat Defense, que es nuestro firewall de siguiente generación. Nos provee de capacidad de Application Visibility and Control, es decir, es un firewall capa 7 que incluye un engine de IPS basado en Snort. Incluye un engine de detección de malware para detectar malware en los archivos que circulen por la red. ¿Okay? Incluye servicios de VPN y servicios de URL filtering. Y por el otro lado tenemos nuestro muy amado firewall ASA. ¿Por qué muy amado? Porque lo conocemos desde hace muchos años. Este firewall ASA es un firewall capa 4, contrario al firewall FTD, que es un firewall capa 7. El ASA es un firewall capa 4 que nos va a permitir definir mecanismos de segmentación basados en capa 4, es decir, IP puerto. Vamos a tener la parte de Stateful Firewall a nivel de capa 4, mecanismos de nateo avanzados, vamos a tener mecanismos de ruteo y filtrado de tráfico a nivel de capa 4 avanzados, vamos a tener también capacidades de VPN, y por ejemplo, en el caso del ASA vamos a tener la capacidad de construir VPNs basadas en ruta, mientras que en el caso de FTD, al menos hasta hoy, estamos hablando de VPNs basadas en políticas. Entonces nosotros podemos elegir indistintamente cuál es la solución que mejor se adapta a lo que queremos lograr. ¿Ok? Hablando no solamente de las plataformas de firewall orientadas a esquemas de nube, esto es lo que veríamos. Primero, de la parte de plataforma, en el nivel más bajo, tenemos hardware Firepower, tenemos hardware ASA, que muchos de estos hardwares ASA se encuentran todavía disponibles para comprarlos. La intención es que eventualmente este hardware ASA desaparezca y nos quedemos solamente con el hardware Firepower. Y en plataformas también podemos implementarlos en ambientes de nube pública o también en ambientes de nube
privada, es decir, lo que conocemos comúnmente como ambientes virtualizados. ¿Ok? Sobre estas plataformas, nosotros podemos correr tanto el software de Firepower Threat Defense, de nuevo, firewall de siguiente generación, firewall capa 7, o nuestro firewall ASA, firewall capa 4. Y nosotros podemos gestionar estos dos firewalls de formas distintas. La parte de FTD la podemos gestionar de forma local con Firepower Device Manager. El ASA lo podemos gestionar de forma local con ASDM. El Firepower Threat Defense lo podemos gestionar de forma centralizada con Firepower Management Center. Los ASAs los podemos gestionar de forma centralizada con Cisco Security Manager. O podemos gestionar tanto FTDs como ASAs de forma centralizada, 100% nativa en nube, con una solución que llamamos Cisco Defense Orchestrator y que vamos a platicar un poquito más, un poco más adelante. ¿Okay? Cuando hablamos de plataformas físicas, tenemos una gran variedad de plataformas que nos permiten tener desde appliances pequeñitos para ambientes de small business o tal vez small home office, hasta equipos carrier class que nos van a dar hasta 300 GB de throughput, más de 300 GB de throughput. ¿Okay? En ambientes de nube, tenemos la capacidad de implementar estos equipos tanto en ambientes de nube privada, sobre VMware y KVM, y en ambientes de nube pública, sobre AWS y sobre Azure. ¿Okay? Bien, con respecto al despliegue en AWS y en Azure, en el caso de AWS tenemos tanto la parte de FTD virtual, que lo podemos tener el modelo de licenciamiento de dos formas. Uno es Bring Your Own License, que esto quiere decir nosotros tenemos nuestra licencia para un FTD virtual y la utilizamos en la nube, o la podemos utilizar, tener ese licenciamiento en un esquema Pay As You Go. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía, en la nube nosotros podemos aprovisionar recursos y pagar por el tiempo que esté prendido ese recurso. De la misma forma podemos utilizar el licenciamiento en algunos casos. Es decir, yo prendo el equipo, ya viene con un licenciamiento y yo voy a pagar tanto el cómputo como el licenciamiento por el tiempo que yo use ese recurso. Lo apago y dejo de pagar. ¿Okay? Eso significa Pay As You Go. Y los FTDs virtuales en AWS los podemos tener en estos dos modelos de licenciamiento. El FMC virtual, también esta consola de gestión centralizada para FTD, la puedo tener también en AWS, pero ahí solamente en un esquema Bring Your Own License. El ASA virtual lo puedo tener en AWS, tanto en esquema Bring Your Own License como en esquema Pay As You Go. Y del lado de Azure podemos tener los FTDs virtuales, tanto en un esquema Bring Your Own License como Pay As You Go. Podemos tener el FMC virtual, pero solo en un esquema Bring Your Own License. Y podemos tener el ASA virtual, pero solo en un esquema Bring Your Own License. ¿Okay? Con respecto al tamaño de instancias, ¿okay? Del lado de AWS podemos tener instancias de FTD virtuales en estos 5 tipos de máquinas virtuales. ¿Okay? Del lado de Azure podemos tener las instancias de FTD virtuales en estos 4 tipos de instancias que nos ofrece Azure. Básicamente, ¿qué diferencia hay entre estas instancias, tanto en AWS como en Azure? El tamaño de la máquina virtual. Es decir, cuántos recursos de CPU y de RAM me van a ofrecer, y también incluso de procesamiento de transferencia de datos me van a ofrecer. Ustedes pueden consultar sin ningún problema en AWS y en Azure cuáles son estas características de memoria, de CPU para cada una de estas máquinas virtuales. Pero bueno, estos son los tamaños que me ofrece estos ambientes de nube y que son compatibles con nuestras soluciones de firewall FTD virtuales. Del lado de FMC tenemos este tipo de instancias que vamos a poder escoger para desplegar esta solución de gestión centralizada de firewalls en AWS y en Azure. Y del lado del ASA virtual, pues también tenemos diferentes tipos de instancias soportadas, tanto para AWS como para Azure. Lo que sucede aquí es que nosotros como Cisco hemos optimizado esta cantidad de recursos requerida, y es por eso que definimos que estas son las instancias soportadas, ¿okay? Para darle realmente una experiencia buena a nuestros clientes. Ahora, hay que recordar también algo importante. Si bien no soportamos todos los tipos de instancias, de tamaños que nos ofrecen tanto AWS como Azure, hay que recordar
que en la nube estamos hablando de un crecimiento diferente al que hablaríamos cuando pensamos en un data center. Muchas veces en un data center, cuando tenemos requerimientos de throughput muy altos, lo primero que se nos viene a la cabeza es poner un firewall gigante en el data center, un firewall carrier class, que soporte esta demanda de recursos. ¿Okay? En el caso de la nube, como les decía, lo que buscamos es elasticidad, pagar lo que necesitamos, utilizar solamente lo que necesitamos y crecer o decrecer conforme yo vaya necesitando esos recursos. Entonces, cuando pensamos en la nube, estamos hablando más bien no de un crecimiento horizontal, sino de un crecimiento vertical. Entonces, es por eso que muchas veces no vamos a encontrar nuestros firewalls en máquinas virtuales extremadamente grandes, porque muchas veces no lo necesitamos. Más bien podemos utilizar mecanismos de balanceo entre múltiples cajas e ir creciendo esas cajas conforme yo vaya necesitando más recursos, y eso es mucho más óptimo para nosotros como usuarios de la nube en términos económicos y en términos de gestión. ¿Ok? Bien, el despliegue de estas soluciones en AWS y en Azure. El FTD virtual en AWS, tanto en AWS como en Azure, yo lo voy a poder desplegar en modo ruteo, es decir, en modo capa 3, con 4 interfaces, de la Ethernet 0 a la Ethernet 3, siendo la Ethernet 0 la interfaz dedicada a la administración. ¿Ok? La solución de FTD virtual exclusivamente en AWS también la puedo colocar en modo pasivo. ¿Qué es el modo pasivo? Recibiendo solamente una copia del tráfico para detectar si hay alguna amenaza con los engines que ya platicamos anteriormente que incluye FTD, y esto lo haríamos a través de una configuración de RSPAN utilizando pues un router, un CCR virtual que también podemos desplegar en la nube. ¿Por qué? Porque la nube no nos da un mecanismo nativo para forwardear este tráfico, es decir, no nos da un mecanismo nativo de RSPAN. Pero si implementamos, por ejemplo, un firewall virtual de Cisco CCR, podemos configurar ese RSPAN y forwardear el tráfico al FTD para que se comporte de una forma pasiva como un IDS, un sistema de detección de intrusos. De forma pasiva, evidentemente, no podría bloquear. ¿Okay? En modo ruteado sí podría bloquear. En el caso de ASA virtual, tanto en Azure como AWS lo soportamos en modo ruteado, ¿ok? De igual forma con 4 interfaces, donde la interfaz ETH0 es la interfaz de management, pero también la podemos utilizar como interfase de datos. El ASA virtual incluye el HDM para que lo podamos gestionar de forma local, y también incluye un APIs REST para que podamos orquestar de alguna forma el ASA. De una forma, los FTDs también incluyen estas APIs, particularmente el FMC, que es el que va a gestionar de forma centralizada. El FMC tiene estas APIs. ¿Ok? Bien, algo muy importante cuando hablamos de nube es la rapidez del despliegue. ¿Ok? Muchas organizaciones cuando adoptan la nube también adoptan modelos de despliegue basados en DevOps o algo que conocemos como CI/CD, que es básicamente el desplegar cambios de una forma automatizada, gestionada por scripts de código, que simplifiquen las tareas y que nos permitan hacer despliegues de una forma mucho más rápida. Tanto Azure como AWS nos permiten hacer el despliegue orientado a este esquema CI/CD, tanto de los firewalls ASA como de los firewalls FTD, a partir de algo que en AWS llamamos CloudFormation y en Azure llamamos Azure Resource Manager o ARM. Simplemente es a través de código, a través de un script programático, poder a través de digamos, la capa de gestión de AWS o de Azure, poder desplegar de una forma automática estos elementos, firewalls, ASAs y FTDs, tanto en AWS como en Azure. Bien, ahora veamos algunos ejemplos de despliegue de las soluciones de firewall en AWS. ¿Okay? Algo para lo cual podemos utilizar los firewalls FTDs virtuales es para conectar VPCs. Podemos conectar VPCs que vivan en una misma región entre ellos para inspeccionar el tráfico, para definir reglas de control de acceso basadas en capa 7, o podríamos conectar incluso
VPCs que vivan en diferentes regiones, ¿ok? Para poder adaptarnos a las necesidades que tengamos. Finalmente, el firewall FTD nos va a permitir en esta conexión, no nada más conectar VPCs distintos, sino nos va a permitir segmentar con esas reglas de firewall, y también nos va a permitir inspeccionar el tráfico que circula entre VPCs para poder detectar amenazas. De nuevo, malware, eventos de IPS, eventos basados en inteligencia de seguridad, etc. Otro ejemplo que podemos tener en AWS es algo que conocemos como VPC de tránsito. Nosotros podemos implementar un VPC donde definamos una instancia de firewall FTD, y ese VPC de tránsito va a ser el VPC por el cual van a tener que pasar todas las conexiones. Es decir, si yo tengo un VPC A y un VPC B, dos redes separadas con elementos en cada una de ellas, y quiero enviar tráfico desde el VPC A hacia el VPC E, si yo construyo un VPC de tránsito, la intención es que ese VPC sea un VPC spoke, donde sea el intermediario para que todo el tráfico que vaya de A a B o de B a A pase primero por el VPC de tránsito. Y ahí en ese VPC de tránsito yo podría desplegar un firewall FTD virtual para crear esas reglas de segmentación y, de nuevo, para inspeccionar todo el tráfico que pase de un VPC a otro VPC, o incluso hacia mi data center, ya sea con una conexión por VPN o con una conexión por un Direct Connect, con un enlace dedicado. ¿Ok? ¿Qué puedo ganar al tener un VPC de tránsito? Pues que en lugar de yo desplegar un firewall en cada uno de los VPCs, simplemente despliego un firewall en el VPC de tránsito, y al ser un VPC de tránsito, pues me va a permitir tener control e inspección sobre todo el tráfico entre todos los VPCs. Y de nuevo cuenta utilizando elementos como los balanceadores, que son elementos nativos de AWS. Yo puedo tener mecanismos de redundancia. Yo podría tener tal vez dentro de una misma región tener un VPC, y en ese VPC desplegar dos subredes, y en esas dos subredes tener dos FTDs, uno en cada subred, y tener a su vez otra región donde yo tenga un espejo de todo lo que tengo en la región anterior, y a través de un balanceador balancear el tráfico entre una región y otra, de forma que si una región se cae completamente, pues yo tenga la otra e incluso tenga mecanismos de redundancia dentro de esa misma región. ¿Ok? Del lado de Azure, pues la realidad es que tenemos esquemas bastante similares. ¿Ok? Algo que yo podría tener es un FTD virtual para poder inspeccionar el tráfico este-oeste. Esto es de suma importancia cuando pensamos en los escenarios de ataque actuales. Si pensamos en esto, siempre el atacante va a buscar comprometer el elemento, un elemento dentro de la red, y una vez comprometido este elemento, va a buscar propagarse, va a buscar moverse lateralmente para llegar a recursos de mayor privilegio o donde existan activos más valiosos que signifiquen una ganancia para ese atacante, para ese hacker. Entonces, es importante inspeccionar no nada más esos flujos de norte a sur, es decir, de una zona de seguridad de menor nivel a mayor nivel, sino también inspeccionar el tráfico entre zonas de seguridad del mismo nivel, tráfico este-oeste. Por ejemplo, podemos tener dentro de una red virtual en Azure una subred que esté asignada a la capa web, donde van a vivir los servidores web, otra subred donde esté asignada a los servidores de servicios, la capa aplicativa, y otra subred donde estén mis bases de datos. Y lo que yo puedo hacer es que el FTD virtual, el Next Generation Firewall, sea el gateway de cada una de esas subredes, para que todo el tráfico que pase entre cada una de esas capas sea segmentado, sea filtrado por el firewall de siguiente generación, y también sea inspeccionado en busca de amenazas. ¿Ok? De la misma forma, en Azure también puedo utilizar los firewalls para conectar redes virtuales entre ellas, y no nada más conectarlas, sino poder establecer mecanismos de segmentación y de inspección del tráfico que pasa entre ellas. De nueva cuenta, como lo mencionaba en un inicio, en Azure también tenemos ese elemento nativo de balanceo que justamente me va a permitir
desplegar múltiples equipos, múltiples instancias, para tener un mecanismo ya sea de redundancia o de crecimiento. ¿Ok? Aquí yo no estoy pensando nada más en tener un firewall activo y un firewall secundario, un firewall primario y un firewall secundario, para que el secundario entre en caso de que se caiga el primario o trabajen en un esquema activo-activo, sino yo puedo tener aquí trabajando de forma simultánea 3, 5, 10, 15, 100 firewalls a través de los mecanismos de balanceo nativos de la nube. ¿Ok? Entonces, mantengamos esa idea clara, que los mecanismos de balanceo no nos van a permitir solamente tener un mecanismo de redundancia, de alta disponibilidad, sino que nos van a permitir también tener un mecanismo de crecimiento bajo demanda o de decrecimiento de igual forma bajo demanda. Y bien, regresando al tema de gestión, les comentaba que tenemos una opción de gestionar estos firewalls, tanto los ASA como los Firepower Threat Defense, desde una consola centralizada 100% nativa de nube. Esa consola centralizada es Cisco Defense Orchestrator y podemos integrar ahí un mecanismo de analíticos y de logueo que se llama SAL. ¿Ok? Entonces, la intención de este Cisco Defense Orchestrator es yo poder gestionar mis políticas de seguridad, tanto de mis soluciones Firepower como Threat Defense, como por ejemplo algunas políticas de Meraki, e incluso yo puedo administrar unas ACLs que son nativas de AWS que se llaman Security Groups. Yo lo puedo gestionar todo eso desde una consola unificada, una consola centralizada, 100% de nube. Eso me va a permitir tener políticas consistentes, con objetos consistentes en mi consola de administración y simplificar la administración de estas reglas en estas soluciones. ¿Okay? De igual forma, ¿qué pasa con el logueo? ¿Qué pasa con esos logs que van generando los firewalls y que yo necesitaría tener acceso a ellos? ¿Para qué? Para tener visibilidad y poder también tal vez utilizar esos logs en un escenario de respuesta a incidentes. Yo puedo forwardear esos logs a este servicio de nube de forma que se almacenen en la nube y estos logs estén almacenándose ahí en este servicio de Sol, y al mismo tiempo estos logs se conviertan en una fuente de telemetría para que el engine de Stealthwatch Cloud, que es nuestra solución de analíticos de seguridad, analice estos logs buscando, digamos, que amenazas avanzadas con base en analíticos y no nada más en firmas como lo haría el firewall. Y como les decía, dentro de las plataformas que soportamos con Cisco Defense Orchestrator están todas nuestras familias ASA, Firepower, tanto físicas como virtuales, como desplegadas en ambientes de nube pública, AWS, Azure, y también soportamos la familia de Meraki y podemos gestionar también desde CDO los Security Groups de AWS. Quien ha trabajado anteriormente con Security Groups en AWS sabe que la gestión de estos Security Groups realmente es complicada porque no tenemos una herramienta que nos permita tener visibilidad de los hits que tenemos en una política, de esa política en qué interfaces están aplicadas, dónde está asignado ese Security Group, qué reglas no se están utilizando de ese Security Group. No existe una visibilidad como tal. Entonces, con CDO podemos tener tanto la gestión de esos Security Groups de AWS como visibilidad de lo que está pasando ahí. ¿Okay? Bueno, para finalizar, me gustaría cederle la palabra a mi colega, Freddy, que nos va a mostrar una demo de cómo podemos automatizar un flujo de trabajo a partir de nuestra solución Cisco SecureX, y que está involucrado este tema de servicios de IaaS en AWS. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias Luis. Fíjense, les voy a mostrar algo rápidamente acá. En términos generales, debo empezar diciéndoles, cuando puedas pasarme el presentador, Luis, debo empezar diciéndoles que todas las soluciones de Cisco que ustedes han escuchado hablar en este momento incluyen como un valor añadido algo que nosotros llamamos SecureX. SecureX es una capa de orquestación
ya van a ver mi pantalla. Voy a cambiar esto aquí un momentito. Es una capa de orquestación, ¿ok? Que permite que usted pueda, en un único dashboard, ser capaz de mirar eventos de distintos orígenes, incluido Unfor Endpoint, los propios firewalls, Stealthwatch, Threat, Umbrella, en fin. Esta plataforma como tal le va a permitir a usted que tenga acceso en un único punto a la información que se está generando a nivel de eventos de distintos orígenes, que sean de Cisco o de soluciones de Cisco y de soluciones de terceros. ¿Okay? Aquí, y esto es un número creciente de soluciones que se van a ir incorporando en esta plataforma. Y lo mejor es que tan pronto usted tiene alguno de los productos de Cisco, Umbrella, For Endpoint, el Firewall, Stealthwatch, esto ya le da acceso a esta plataforma. Pero yo me quiero enfocar básicamente en una capacidad de esta plataforma de SecureX, que es la orquestación. ¿Y por qué la orquestación es importante? Ya lo tengo aquí abierto. Es importante porque como decía Miguel en la presentación, usted para poder crear un ambiente en Azure o en AWS tiene que ejecutar una gran cantidad de tareas y muchas de estas tareas son repetitivas. Siendo que estas plataformas nacieron como nativas de nube, déjeme mostrarles rápidamente en este pequeño PowerPoint la historia que está asociada con esto. El tema es, SecureX tiene dos capacidades, ¿ok? Tiene una capacidad de orquestación para cosas internas, ¿ok? Un poco más adelante. Para cosas que están internas, cosas de seguridad, como mover equipo, a ponerlo en cuarentena y otras cosas. Esto ya creo que hemos hecho algunas sesiones de SecureX donde hemos visto esto en el detalle, pero tiene una capacidad de hacer integración fuera de la caja, que es que yo puedo utilizar esa misma capacidad para integrar con APIs y llamar a otras soluciones, incluidos los proveedores de nubes públicas, como por ejemplo el caso de Amazon. Y esto va a permitir que usted pueda integrar el mundo de cosas de seguridad y en la reacción de un evento pueda disparar y llamar cosas que tal vez no estaba considerando originalmente. Entonces, le voy a traer este ejemplo para que ustedes vean cómo esto funciona. Luis ha estado hablando de todos estos elementos, integrar un firewall dentro de las premisas, utilizando Azure, crear un VPC y todas estas cosas. Si yo veo estas tareas en una sucesión de eventos, básicamente para yo poder crear un VPC y entregar un servicio en Amazon Web Services, tengo que crear un VPC, crear una red, crear unas subredes, crear un gateway. Y estas tareas se repiten una y otra vez. En el caso de lo que estamos viendo acá, este es el best practice que Cisco recomienda para la implementación de Secure Remote Worker usando las nubes públicas como el repositorio. ¿Lo ven? Entonces yo tendría que crear 3 VPC para hacer eso que decía ahora mismo Luis Miguel de VPC de tránsito. Los VPC de servicio y los VPC de tránsito. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En vez de hacer esto directamente en el proveedor, lo que hicimos fue crear un script que hace eso por mí directamente en esa nube. O sea, que si yo tengo que hacer esto 20 veces este script lo va a hacer por mí. Pero para que sea más efectivo, déjeme mostrárselo esto corriendo en vivo. Esto va a tomar algunos 30 segundos mientras ejecuta todas esas tareas. Si usted trata de hacer esto directamente, le va a tomar algunos 5 o 10 minutos. Veamos entonces. Entonces, si yo vengo acá, yo tengo aquí una acción que se llama crear un VPC, ¿ok? Y esta acción lo que hace es justamente correr ¿qué está pasando? Ok, lo que hace es, va a crear un VPC, va a crear las 3 subredes, va a crear el gateway, va a tachar el servicio al VPC, va a crear un cloud entero y todas esas cosas. Esta es mi instancia, como ven ahora yo tengo solamente 2 VPC corriendo y solamente con un clic que yo le dé allí, él va a conectarse a mi instancia y en tal vez algunos 30 segundos ya está listo. ¿Okay? Ya lo creo. Yo voy a hacer un refresh acá y van a ver que ahora tengo básicamente creado ese VPC de SecureX. Este VPC tiene un grupo de IP, todo esto ya está creado allí para mí. Él ya creó las subnets, ¿ok? Creó esa subnet directamente, creó una tabla de enrutamiento para ese servicio, creó un gateway, o sea que ya este VPC tiene internet inclusive. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué es importante esto? Porque esta automatización
ayuda a que usted conecte este mundo de las nubes públicas y ahora yo con ese VPC, yo pudiese inclusive crear acá un paso adicional para pedirle que despliegue una instancia de EC2 con el código de ASA o el código de Firepower 3 Defense. Y de esa manera yo puedo automatizar la gestión de este servicio o la creación de un servicio en una nube pública sin necesidad de entender programáticamente cómo hacer esto. ¿Esto lo podemos hacer directamente en la consola de Amazon Web Services? Sí, pero tenerlo acá me da una opción de poderlo hacer repetible y no necesariamente tengo que saber mucha de programación para poder sacarle ventaja a este tipo de automatización, ¿ok? Entonces quería compartirles esto para que tengan presente que además de la capacidad de SecureX, de cosas relacionadas con el dominio de seguridad per se, esta capacidad de orquestación para cosas fuera de la caja le va a permitir a usted que usted integre con cosas como nubes públicas, que usted integre con Webex para enviar un mensaje, con un servicio de ticketing para abrir un caso, con cualquier cosa que literalmente tenga un API. Y eso hace que este tema de SecureX le ofrezca un valor adicional, ¿okay? Y eso justamente era lo que quería compartir rápidamente para que tuvieran la oportunidad de ver que cuando le hablan de SecureX, tal vez no hablamos específicamente del tema de integración con terceros, pero este es un ejemplo típico de cómo integrar un tercero dentro de SecureX para hacer algo en nubes públicas, ¿ok? Entonces, Luis, te devuelvo ya la presentación, eso es lo que quería compartir. Estás en mute, Luis. Perfecto. Muchísimas gracias, Freddy. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que este webinar haya sido de su agrado. Y bueno, finalmente, nada más comentarles que nuestras plataformas de Cisco Secure Firewalls son plataformas realmente reconocidas en la industria por sus capacidades no nada más de despliegue, sino sus capacidades de detección. Y como ven, pues podemos adaptarlas prácticamente a cualquier necesidad de nuestros clientes, ¿ok? Tanto en esquemas on-premise como en esquemas de nube privada, como en esquemas de nube pública. Entonces, bueno, yo soy Luis Miguel Acosta, soy arquitecto de soluciones en México. Freddy Bello, arquitecto de soluciones de seguridad para el Caribe y América Central. Pero bueno, si ustedes tienen alguna necesidad, por favor, no duden en acercarse a sus account teams, a su account manager, a su systems engineer, y sin duda ellos los pueden encaminar para que nosotros podamos apoyarlos, pues a entender sus necesidades, y justamente esa es nuestra labor como arquitectos, ¿no? Entender las necesidades de nuestros clientes para poder ayudarlos a resolverlas a través de las capacidades de la tecnología de Cisco. Y hoy tenemos estas capacidades, digamos, la cereza en el pastel que llamamos SecureX. Entonces, muchas gracias a todos. Esperamos que haya sido de su agrado, que haya sido valioso esta hora. Muchas gracias por tomarse el tiempo y estamos en contacto. Hasta la próxima.